pero lo que tenemos en el Perú son AFPs que hacen lo que quieran con la plata de los afiliados. Vamos a enlazarnos ahora telefónicamente con la excongresista y conductora exitosa Cecilia García para hablar sobre el tema de que por cada sol que pone el trabajador el Estado ponga un sol. Eso se capitaliza en el tiempo, se dice, para lograr que el trabajador tenga pensiones mucho más acordes a su calidad de vida. Esto fue lo que dijo Giovanna Prealé, presidente de la Asociación de AFPs. Es decir, que un porcentaje del IGB sea utilizado para garantizar un fondo de pensiones adecuado que pueda cubrir la jubilación de las personas que se retiran. Muy buenos días, Cecilia. Gracias por atendernos. Nicolás, buenos días. Gracias a ti por la oportunidad, la posibilidad de poder hablar sobre este tema y las cosas que no se dicen, porque las AFPs deberían ser honestas y decir de que de cada sol que aporta el peruano, otro sol debería ser aportado al Estado, pero de esos 2 soles, el trabajador al fin y al cabo va a recibir solo un sol. Porque las AFPs lo que han demostrado en los últimos años han sido pérdidas tras pérdidas y tras pérdidas, y es porque no se puede hablar de una reforma en base a la recaudación, en base a amplificar más la base de dinero que cada aportante tenga en su fondo, sin considerar, Nicolás, que no va a haber un solo representante, un solo veedor de los afiliados que pueda supervisar el destino de esos fondos, dónde se invierten esos fondos, si realmente se capitalizan en el tiempo. No, lo que hemos visto en el 2008, en el 2016, y hoy millones de afiliados lo están viendo en sus estados de cuentas, son pérdidas irrecuperables, pérdidas que las AFPs jamás reconocen y que encima siguen cobrando comisión, cobrando seguro de desgravamen, aún generen pérdidas. Este es un negocio perfecto. Ellos pueden invertir mal, pero nosotros, los esclavos de la historia, vamos a seguir aportando. Se tiene que hablar de una reforma integral, una reforma que incluso cambie las reglas del juego y que les dé a las AFP, si van a seguir existiendo en el país, que les dé la condición de que te voy a pagar una comisión siempre en cuando este mes mi fondo haya subido, se haya capitalizado. No te voy a pagar por pérdidas. Y esto es lo que la señora Prealé debería de considerar. Nosotros cuando estuvimos en el Congreso, Nicolás, hemos propuesto una reforma integral e incluso proponíamos de que parte del IGB vaya a la cuenta individual de cada peruano con la intención y la visión de poder incorporar al sistema previsional al 70% de peruanos que no aporta, que viven en la informalidad, pero que además ellos mismos iban a ser los gestores de solicitar sus boletas electrónicas para dejar fe de todos los gastos que están haciendo y de esta manera, Nicolás, tocar un tema más profundo en el país, que es la gran informalidad que tenemos, que todos viven al margen de la tributación, y generar una base amplia de recaudación que le haría mucho bien al país, lo tenemos que hacer todos. Y esa era la forma donde podríamos combatir 2 problemas sistémicos, tanto como la informalidad en el tema previsional y ampliar la base tributaria en el país. No fue tomado en cuenta, fue distorsionado. Hoy la señora Prealé está proponiendo de que el Estado peruano como Estado tenga que aportar lo mismo que aporta el trabajador, y por otro lado están viendo otro aporte que sería del empleador. Ellos han puesto el ejemplo de México. Y efectivamente, mientras más aportes tengamos al fondo, el fondo va a ser más grande, lo que podría garantizar una mejor pensión. Pero lo que tenemos en el Perú son AFPs que hacen lo que quieran con la plata de los afiliados. Y en la reforma se debería de implementar la supervisión y la también participación de 1 o 2 representantes de los afiliados que puedan ver a dónde va a ir el dinero, dónde lo van a invertir o cómo lo van a manejar, Nicolás. Claro, la gran interrogante es después de todo el tiempo transcurrido, es decir, yo recuerdo perfectamente cuando empezó la construcción de las AFPs en el Perú, y teníamos el sistema público de pensiones que era catastrófico, estaba quebrado, las pensiones eran miserables,
atravesado por escándalos de corrupción, cuando se había hecho uso de los fondos de los pensionistas para cualquier otra cosa distinta, ¿no es cierto? Como si fuera dinero de la caja pública, y ahí aparecen las AFP como una alternativa, ¿no? Donde lo que nos ofrecen es eficiencia en la gestión del recurso, pero ofrecen una cosa importante, que tu dinero siempre va a estar ahí, que no lo vas a perder, que no va a desaparecer como te ha pasado ya con los fondos de la ONP, ¿no? En su momento, el fondo de jubilación. La pregunta es, ¿qué pasó? O sea, ¿por qué después de todo el tiempo transcurrido, el resultado ha sido que se ha acumulado un fondo muy grande, casi equivalente al presupuesto nacional de la República, y que esto no ha ido de la mano con que mejore la condición de los pensionistas, ¿no? Que es la realidad, ¿no? Porque al final la expectativa que tú tienes en relación al fondo que tienes acumulado es que lo que vas a recibir de pensión es muy poco, ¿no? Entonces, la pregunta es, ¿por qué pasó eso? Tú dices, ¿es un problema de gestión de los recursos que se manejaron mal? Mal manejo, para mí es mal manejo, Nicolás, porque tener esa cantidad de dinero para poder invertirlos, como lo hacen los fondos de pensiones nórdicos, europeos, que licitan el dinero en distintas bolsas internacionales. Recuerda que aquí también en el Perú, la Línea María, hay parte de fondos de pensiones europeos. Entonces ellos están viendo grandes negocios porque son inversionistas, tienen dinero y tienen que sacar rentabilidad. En cambio aquí las AFPs, ¿qué hacen con el dinero? Nadie lo supervisa. Nadie decide cuánto de ese dinero va a ir a sus propias empresas. O sea, ellos están usando la plata del AFP para capitalizarse. Ese mismo dinero al AFP nos lo están prestando a través de sus propios bancos. ¿Quién los fiscaliza? Y encima, cuando hay cualquier tipo de crisis, como la política, como de pronto la crisis de la pandemia, que a los bancos les ha dado ganancias inimaginables, pero utilizan todo esto, que es bastante sensible, para hacer de que los fondos de los peruanos caigan. ¿Esto realmente es cierto? ¿Quién realmente ve de que efectivamente los fondos durante la pandemia han caído si las AFPs tenían invertido su dinero en los bancos y los bancos en pandemia se han multiplicado sus ganancias? ¿Por qué no se multiplicaron las ganancias de los afiliados de las AFPs? Y es porque las AFPs solamente recaudan los fondos y desde ahí para adelante, para ti afiliado, es una nebulosa saber a dónde va tu dinero. ¿Y cómo no se van a gastar el dinero, Nicolás, si se pagan sueldos impresionantes? 120,000 soles mensuales para un gerente, 2 millones de soles para un director. Entonces ellos hacen tantos gastos inimaginables, tienen una planilla dorada con la plata de la gente. Así, ¿qué ganancia vas a ver? ¿Qué empresa va a tener buenas ganancias si todo el dinero recaudado se lo está gastando en sueldos y planillas doradas? Ahora, pero digamos, o sea, toda esta situación, Cecilia, ha obligado a poner en discusión la gran reforma del sistema de pensiones. Ahora, esta propuesta legislativa de destinar un porcentaje del IGB para los fondos de pensiones no es una medida aislada, no debería en realidad esto ser integrado en todo un sistema único de pensiones donde, o sea, lo que habría que garantizar, por ejemplo, son pensiones mínimas. Yo creo que en eso todo el mundo está de acuerdo. O sea, no puede ser que un jubilado reciba en este momento una pensión que está por debajo del sueldo mínimo vital. Es decir, cuando el sueldo mínimo vital, como su nombre lo indica, es lo mínimo que un ser humano necesita para vivir. Y los jubilados ganan la mitad de eso o menos, ¿no? Por ejemplo, o lo que tú dices, el tema de que se modifique el sistema de las comisiones, que en el caso de que supervivan las AFPs o una forma similar de administración privada de pensiones, el cobro de comisiones esté directamente asociado al rendimiento. O un tercer elemento, que es quién participa en los comités de gestión y decisión sobre el uso del dinero, sobre dónde se invierte y dónde no, quién supervisa esto. Es decir, todos los ajustes que hay que hacer. Hay otros países donde el sistema de aseguramiento es completo, es decir, tú no solamente tienes un seguro de pensión, tienes un seguro contra el desempleo. Cuando te quedas sin chamba, hay un fondo que te respalda y por lo menos durante un tiempo tienes un ingreso mínimo garantizado para que no pases hambre en los días que te quedaste sin trabajo, ¿no es cierto? Y son sistemas de aseguramiento más complejos y más completos, ¿no?
O sea, ¿por qué no Porque podemos tienen aspirar a primas de algo así? seguros, Nicolás. Porque ellos compran seguros de desempleo y se lo compran de pronto a aseguradoras internacionales, que este es su negocio. Pero las AFPs a nosotros nos cobran un seguro de desgravamen solo en el supuesto de que tú fallezcas y estés trabajando, porque si tú ya dejaste de trabajar, ya fuiste. Te quedas con la poca plata que tienes. Solo si estás trabajando y falleces, entonces ese seguro de desgravamen hace de que el seguro internacional ponga a tu fondo todo el dinero hasta los 20 años mínimo de aporte para que a tu familia le den una pensión de orfandad o a tu viuda. Pero sin embargo, en otros países tú pagas el 25% de lo que nosotros pagamos de seguro de desgravamen y tienes seguros adicionales como el seguro de desempleo, como el seguro de alto riesgo. Tienes tantas otras cosas que debemos implementar siempre en cuando se haga una discusión abierta, honesta, transparente, donde el interés de los afiliados también se tome en cuenta. En el 2012, Nicolás, se hace una reforma al sistema privado de pensiones. Recuerda que ese año ingresa Hábitat. Mira cómo es el arreglo político. Entra Hábitat ese año impulsan una nueva reforma que decía que cada AFP por 2 años va a tener la exclusividad de que todos los nuevos afiliados, las personas que se introducen al sistema laboral y que por primera vez van a aportar, no tienen opción de decidir en qué AFP van a ir. Ellos van a ir a la AFP que gane la licitación. Entonces el Perú licitaba los 2 primeros años de aporte de sus trabajadores y lo gana coincidentemente AFP Hábitat. Ese año entra Hábitat y es la que gana la licitación. Es verdad que Hábitat daba una posibilidad de pagar menos comisión. Es verdad, pero ahora casi se han equiparado porque no existe competencia. Y lo que nosotros debemos generar en el sistema privado de pensiones es competencia. Yo no creo en el sistema público de pensiones, Nicolás, porque la ONP es realmente una desgracia, porque además como peruanos todavía no tenemos la facultad, el desarrollo y la capacidad de poder llevar adelante empresas públicas. Tenemos la tendencia de quebrarlas. Entonces yo no creo todavía que debería existir el sistema de pensiones nacional. Pero si vamos al privado, lo que debemos generar como Estado es la oferta y la demanda, es la competencia. Es decir, yo tengo en mis fondos 20.000, 40.000 soles y veo pues que Hábitat o veo que Profuturo manda una propuesta y dice a todos los que se cambien les vamos a dar esto, lo otro. Entonces yo soy dueño de mis fondos. Ahora yo no soy dueño de mis fondos. Si yo empiezo a trabajar me voy calladito nomás, hasta el año pasado todos se iban a Prima, porque Prima había ganado disque la licitación, una licitación que se hizo en una reforma y una reforma que fue hecha con los dueños de las AFPs, así como la reunión que tuvo el presidente Castillo, el representante del MES. Son de pronto reformas donde la población, donde el afiliado, donde el trabajador no tiene nada que ver y eso está mal. Ahora, nos tienen que incluir. Pero el tema, ¿en qué momento toda esta discusión se va a terminar? Porque hace rato que damos vueltas y vueltas sobre la reforma del sistema de pensiones. Cuando haya una persona que tenga cojones, Nicolás, de hacer una reforma, porque toda reforma drástica va a traer dolor, va a traer sufrimiento, va a romper status quo y toda reforma genera discusión. Y cuando tú quieres hacer un cambio, cuando tú quieres hacer una ley realmente que va a involucrar a millones de personas y sobre todo millones y millones de soles, va a haber mucha discusión, va a haber mucha chirria, va a haber muchos pros, va a haber muchos contras, pero a pesar de eso, cuando tienes la visión y el objetivo claro, vas a sacar adelante la reforma. Entonces, ¿qué necesitamos en el país para hacerlo? Cojones, una persona que decida, que conozca y que saque adelante una reforma en bien de la población. Lo dejamos ahí por hoy. Tú sabes, como anécdota, Cecilia, que yo entrevisté a José Piñera hace una pila de años, cuando no existían las AFPs, cuando vino al Perú con la propuesta de hacer AFPs. Y a mí me parecían seductoras 2 cosas, ¿ya? Que tú fueras dueño de tu fondo de pensiones, es decir, que tú tuvieras tu plata y no desapareciera como había pasado antes, y que además que hubiera un manejo eficiente de los recursos para que tú tengas una buena pensión al final, ¿no? Que esa plata que era tuya... De las 2 cosas, ¿no? Solo una cumplió Piñera. Sí, pues solo una funcionó. Gracias a Dios, la plata es de los aportantes, a diferencia de la ONP, donde el Tribunal Constitucional terminó derrobándole a millones de peruanos la posibilidad de tener su propio recurso. La AFP de pronto ha cumplido, pero lo que no ha cumplido es garantizar una buena administración del dinero, una capitalización que en el tiempo se vea de pronto reflejado en una buena pensión. Eso es lo que nos falta, y en eso debemos trabajar. Por supuesto que sí. Muchas gracias a Cecilia García, ex congresista, por estar con nosotros.